Se viene el Gran Premio de Arabia Saudí este fin de semana, segunda de 23 rondas, y es una prueba de fuego para muchos equipos y sobre todo para el equipo Aston Martin, que brilló con luz propia, fue el gran protagonista, a pesar del doblete Red Bull. Yo creo que se llevó todas las miradas del Gran Premio de Bahrein por esa remontada increíble, Jorge. Y lo que veremos este fin de semana es realmente dónde está Aston Martin, porque nada que ver con Bahrein, el circuito de Jeddah es el opuesto casi al de Sakir. Absolutamente. Sabemos que los Aston Martin tienen una gran ventaja y una gran desventaja, visto los test de pretemporada y visto el Gran Premio de Bahrein. La ventaja es muy buena degradación, consumen menos los neumáticos que el resto de equipos. La desventaja es la velocidad punta. No sabemos si por motor, por propia configuración del coche o quizá porque en el Gran Premio de Bahrein, y por eso conservaban también los neumáticos, iban un poquito más cargados de ala, pero la cuestión es que el Aston Martin a final de recta pues no era tan rápido como el resto de coches. Y llegamos a un circuito, el de Jeddah, que es un circuito que premia muchísimo la velocidad punta y un circuito en el que apenas hay degradación porque es curva muy rápida y asfalto muy poco agresivo. Entonces, teniendo esos ingredientes en la coctelera, no parece a priori que sea el que vaya a sacar a relucir las mayores ventajas del Aston Martin y sí que puede ser el que les ponga contra las cuerdas por esa desventaja de la velocidad punta. Al mismo tiempo, dentro de que esos son los datos, desde el entorno de Lance Stroll, os acordaréis que no paran de decir que en Aston Martin deberían ir mejor en Arabia Saudí que en Bahrein. Entonces, lo que podemos hacer es desgranar un poquitito qué se viene este fin de semana, qué es lo que podemos esperar del Gran Premio de Arabia Saudí en la ciudad de Jeddah, o Lleida, como prefiráis pronunciarlo, es una cuestión de semántica pura, y luego vosotros trazáis vuestras conclusiones. Este de aquí es el bellísimo y esperpéntico circuito de Jeddah de Arabia Saudí, que tiene forma de espagueti que se te ha enfriado por un lado y se está medio congelado, y tiene un número de curvas ridículo. Es el circuito con más velocidad media, la velocidad media más alta de todo el campeonato. Es verdad que en clasificación el año pasado se superó en Italia, pero en carrera la velocidad media va a ser superior a Bélgica o a Italia, y es un circuito urbano. A ver, vamos a situarnos. En rojo, primer sector. En azul, segundo sector. En amarillo, tercer sector. ¿Veis donde tengo el cursor? Donde la bandera cuadros se arranca en dirección hacia abajo. Y tenemos ahí la chicane de la 1 y 2. Y tenemos el único sector que no tiene DRS de esta vuelta, que son un poquito más de 6 kilómetros. Y ahí tenemos una seguidilla que va a ser divertidísima. Y donde, a pesar de que hemos dicho que la velocidad punta es lo que prima en Arabia Saudí, el primer sector es pura carga aerodinámica. Todas las curvas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Todas esas seguidillas de curvas son curvas rapidísimas, que se hacen todas, sobre todo en sexta y séptima marcha. Por ejemplo, la curva 7, la 8 que veis aquí, se hacen a 245, 235 km por hora, séptima, sexta marcha. O sea, a pesar de que parece muy revirado, y efectivamente es muy revirado, se va a más de 230 km por hora en todo el primer sector, menos en la curva 1, por supuesto, que es la única curva lenta del circuito prácticamente. Es un sector de mucha carga aerodinámica, de mucho estrés lateral, a pesar de que en el global del circuito no hay mucho, ni presión lateral ni estrés para la goma. Pero es el sector más diferente o más especial que hay que en el resto del circuito, Jorge. El resto es más carrera, este es más clasificación, digamos. Sí, aquí se pueden sacar a relucir un pelín más las manos por esa velocidad de entrada que puedas tener en las S. Además, mucho compromiso en la clasificación, sobre todo porque hay muy poquita visibilidad. Luego lo vamos a ver, se han mejorado algunas zonas, pero hay curvas que son realmente ciegas porque los muros están muy cerca y tienes que confiar en que realmente los comisarios están acertando, no hay peligro por delante y tú vas a tope en esas chicanes en las que el cambio de dirección es rápido, en las que hemos visto sustos, accidentes de Leclerc, accidentes de Mick Schumacher, trompos de Fernando Alonso también, Nicolás Latifi, por supuesto. Es la zona más técnica, sin duda a mí me parece que es la zona más técnica del circuito, empezando por esa primera frenada que con el porpoising el año pasado era complicada, y luego con todos esos cambios de dirección que van a poner también contra las cuerdas a los ingenieros en cuanto a la configuración del coche, porque claro, es una zona que te requiere de apoyo aerodinámico, pero ya sabemos, cuanto más ala pongas, vas a penalizar en el sector 2, el de color azul, y el sector 3, que esos son los de acelerador y velocidad punta pura. Claro. La carrera está ahí, y ahí están las 3 zonas de DRS. Hay mucho número de curvas, pero son inventadas, ¿eh? Sí. O sea, la 15, nada, son todas curvas inventadas. La curva 13 es una curva que nos va a recordar a Zandvoort, está casi peraltada también, y que es importante para salir con tracción, porque luego la 14-15, la 14 no existe, la 15-16 es una chicane muy rápida, de quinta y sexta marcha, y ahí está la detección del DRS, que se activa rápidamente, pero yo creo que aquí no va a haber adelantamientos. La curva 22, 23, 24, no sé si os situáis, es la que choca Leclerc en 2021, la que tiene el accidente Mick Schumacher también en 2021. Es una curva muy rápida, a pesar de lo que parece en el mapa. La 22 hace 230 km por hora. Sí, es una chicane. Se pasa de 230, de 300 quiero decir, a 230. Pero es una curva de 230 por hora y sexta marcha. O sea, en Monza diríamos es una curva rápida. Aquí parece una chicane.
Es una chicane. Tiene una curva izquierda y una derecha. Estrictamente hablando, es una chicane. Pero vienes con el coche en una frenada ligeramente en apoyo, muy rápida, solo bajas 2 marchas, aquí no va a haber adelantamientos. Y el punto clave está aquí, en el pico que hay arriba del todo, a la derecha de la imagen. Ese es el punto clave. Esa salida de la 22 es la zona de DRS que está peor situada porque está justo antes de la frenada, las otras están mucho mejor, pero ese es el punto clave. La frenada de la 22 te tienes que pegar lo máximo que puedas y la zona donde más adelantamientos va a haber es la frenada de la 27, arriba del todo a la derecha. Hay una zona de DRS que es donde chocaron Max Verstappen y Lewis Hamilton en 2021 y donde vimos todo el esperpento de los adelantamientos por el DRS y que se estaban dejando adelantar el uno al otro por los puntos de DRS en 2021, en 2022, perdón. Estas imágenes bloqueando en recta de Max Verstappen y Charles Leclerc. La diferencia, y una de las grandes noticias para este año, es que esto no va a ocurrir. Hacían esto porque el punto de detección del DRS estaba ahí y todavía si tenías DRS en la recta principal podías devolver el adelantamiento. Eso no va a ocurrir en 2023. Hay una gran noticia que es que el punto de detección, lo veis aquí arriba del todo a la derecha, está después de la curva. Y la zona de DRS, que lleva hasta la recta de meta y hasta la curva número 1, está justo después. Entonces eso nos va a permitir, yo creo que más luchas, Jorge, y que se pueda adelantar en la 27 y que te valga la pena ceder la posición y intentar salir con más tracción, pero no por el punto de detección, sino por la curva en sí, a diferencia del año pasado. Eso es, porque el año pasado al final adelantabas mucho la frenada para tener ese punto de detección antes del vértice y luego poder tener el DRS. Aquí sigues. Lo que te interesa ahora es hacer bien la curva, quizá la sigues comprometiendo, pero para tener una mejor salida y para tener esa última zona de DRS. Lo que de momento, con ese punto de detección temprano en la curva número 27, este año recordemos es diferente, y por la experiencia que tenemos de lo visto en 2021 y también lo visto en 2022, es que si puedes elegir, quieres la última zona de DRS, quieres la de la recta principal, porque es más larga, porque en el caso de que la carrera se decida en la última vuelta, el oponente no va a tener la opción a la réplica, y porque es un poquito más fácil adelantar porque no tienes. La primera curva también es un pelín más sencillo tirarte, la última curva es un poquito más larga, llegas a la frenada en curva también, un pelín ciega, es una zona un poquito más complicada. Dicho lo cual, a mí me gusta cómo lo han hecho este año. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en cómo lo han hecho este año porque nos quitamos la tontería de jugarnos el DRS. Era muy gracioso lo de los jueguecitos, daba mucha emoción, pero no era Fórmula 1. Entonces, ese es el circuito. Claves del circuito. El año pasado hubo solo 33 adelantamientos, prometo que es un número real, de los cuales se mostraron 21 en pantalla. Y en 2021 solo hubo 27 adelantamientos. Recordemos que en Bahrein estábamos casi en 80. Y aquí hay una media de 30, son muy pocos adelantamientos. ¿Por qué hay pocos adelantamientos? Porque al haber tantas zonas de DRS, o sea, es verdad que uno podría pensar, no, hay más zonas de DRS, te quedas más pegado, pero como es un circuito tan diferente, por ejemplo, a Bahrein y prima más la velocidad punta, también es fácil que el grupo se corte y una vez se corta el grupo y tú te metes en otro tren de DRS y ya no pillas al de delante. Sí. Ejemplo, la pelea Ocon y Alonso el año pasado, que tenían a Russell justo delante, se pelean 2 vueltas, se acabó Russell, se escapa y nunca más le vuelves a ver. Y yo creo que es por eso que hay menos adelantamientos. Entonces, ¿qué conclusión podemos trazar ya a bote pronto? Hay mucha velocidad punta, es muy importante la velocidad punta. No hay tantos eventos de tracción. Recordemos que en el Gran Premio de Bahrein, la escala de Pirelli de 1 a 5, cuanto más alto el número, más importante es la tracción. Bahrein era 4/5, y eso decíamos que era bueno para el Aston Martin. La tracción aquí es 2/5. Entonces no va a ser tan importante la tracción o cómo haces las curvas, por decirlo a grosso modo y de forma muy burra, sino que va a ser importante que puedas tener la velocidad punta para defenderte o ya sea atacar y que va a haber muy pocos adelantamientos. Esa es la primera clave de Arabia Saudí. Eso es. No perder el tren de DRS y… Claro. Porque en frenada, por ejemplo, no puede recuperar tanto. Frenada, según Pirelli, es 2/5. No es tan importante en la frenada, que es otro de los grandes puntos de Aston Martin. Recordemos, degradación de neumáticos, curva lenta y poder desgastar las gomas menos. Pero claro, la frenada no es tan importante. La abrasión del circuito es 2/5, de los más bajos del calendario. Y los puntos fuertes del Aston Martin no se ven representados en el circuito de Jeddah. No, porque aparte, claro, como hay tan poca carga lateral, hay pocos eventos de frenada, pocos eventos de tracción, hay estrés muy poquito para el neumático y encima el asfalto tampoco es abrasivo, entonces claro. Cuidas todavía más las gomas. Más claves de la carrera. ¿Posibilidad del safety car o virtual safety car? Bueno, obviamente posibilidad no se puede en el futuro, pero hasta ahora en las 2 ediciones que ha habido, os dejo adivinar el porcentaje. A ver quién adivina el porcentaje de coches de seguridad que ha habido.
¿En cuántas carreras ha habido coche de seguridad? En el 100%. Tanto coche de seguridad como Virtual Safety Car. En las 2 carreras que hemos tenido una de cada. En 2021 hubo coche de seguridad en vueltas 10, 14 y 16. O sea, todo seguido. Y todo seguido. Y Virtual hubo en la 23, 29 y 36, que recordemos que hay hasta 50 vueltas. El año pasado, coches de seguridad en vuelta 17 y 37, Virtual también en esa 37. ¿Qué implica esto? Que en cualquier momento de la carrera puede salir. Por eso os he dicho los números. No es que, bueno, en la salida que está más junto, no. Ha habido coche de seguridad en la vuelta 40 y 50. O sea, en cualquier momento se puede liar y eso puede afectar en la estrategia, que es muy simple. Y esta es la otra clave de por qué creemos que Aston Martin no debería ir tan bien en Arabia Saudí. Los neumáticos que hay disponibles para este fin de semana son ligeramente diferentes, son más blandos que el fin de semana pasado. Esto teníamos en Sakir, teníamos C1, C2, C3. Cuanto más bajo es el número del C del compuesto, más duro es. O sea, de la gama intermedia tirando para duro de Pirelli. Y para este fin de semana tenemos un escalón más blando. Tenemos neumático C2, neumático C3 y neumático C4, lo cual es interesante porque la próxima carrera en Australia será exactamente igual. El año pasado fue así. Fue neumático C2, C3, C4. ¿Qué pasó? Que todo el mundo hizo un medio duro. Eso Punto. Punto. El neumático blando no se usó porque el medio y el duro tenían tan poca degradación que ya está. Es lo que hicieron todo el mundo. Para que os hagáis una idea, 17 pilotos el año pasado empezaron con medio. O sea, todo el mundo hizo un medio y luego cambió al duro. Bueno, pero ¿cuánta poca degradación tiene el duro? Yo te lo cuento. Hamilton hizo 40 vueltas. Es que de la 50 hizo 40 con ese neumático. ¿Qué implica esto? Que todo el mundo va a poder hacer la carrera con una parada y no va a haber problema de degradación. ¿No hay problema de degradación? Se opaca la ventaja del Aston Martin. eso es. Y lo importante sobre todo es saber jugar con esa ventana de safety car para hacer valer tu estrategia. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Checo Pérez iba liderando, paró y justo después de que él parara salió el safety car que provocó Nicolas Latifi. Ahí es donde paró, por ejemplo, Max Verstappen después de esa vuelta número 16. Hizo de ese C2 de ese C3 a C2 y se llevó la carrera. La parada ni siquiera estuvo forzada por la degradación, estuvo forzada por el safety, porque sabían, hay tan poca degradación que vamos a ahorrarnos 10-15 segundos en la parada porque está el coche de seguridad, ahora es el momento de aprovecharlo. Y en esta carrera va a ser lo mismo, exactamente igual. La otra es que me digas, no, es que Aston cuida tan bien las gomas que van a hacer un medio duro en lugar de… Perdón, un blando duro en lugar de un medio duro. Bueno, podría ser, pero el hecho es que el año pasado no hubo degradación, no hubo problemas de degradación. Y en el chat preguntabais cuánto es el tiempo que se pierde en el pit lane. Entre 20 y 22 segundos. Los tiempos más rápidos el año pasado fueron 20 con poco y los más lentos 22 segundos. El pit lane está en recta de meta, lo cual te hace perder mucho tiempo porque tú vas a 80 cuando tus rivales van a 300, pero te saltas la curva 1, que es de las curvas más lentas del circuito. Es una curva de 100 km por hora, tercera marcha, y entras directamente en la 2. ¿Os acordáis que hubo el lío con Pérez y Sainz que salieron emparejados y donde estaba la línea del coche de seguridad? Bueno, te saltas una curva, entonces es uno de los pit lanes de los más rápidos del año, como mínimo, están en la media. Entonces, por pit lane dirías, bueno, me vale la pena hacer una parada más. Pero ¿qué va a hacer todo el mundo? Esperar a que haya un coche de seguridad. Si puedes, vas a esperar a que haya un coche de seguridad, que es lo que has dicho tú, que es lo que le destrozó la carrera a Checo Pérez el año pasado. Entonces, en ese sentido, es muy sencillo. Y de nuevo, el otro gran punto de Aston Martin está perjudicado. Luego, para este año hay pequeños cambios. Esta es una imagen de alguno de los pianos que ha habido siempre en Arabia Saudí. Y hay retoques en los pianos. Hay retoques en los pianos, sobre todo en la curva 4, 8, 10, 11, 17 y 23. Cambian los pianos, sea una parte importante. Ajustes de distancia con la pared en las curvas 3, 14, 19, 20 y 21. Y además, una cosa interesante, en la chicane que os he dicho que está justo al final de la primera zona de DRS y punto de detección de la segunda, curvas 22, 23, 24, han hecho algunos cambios por seguridad que van a hacer que ralenticen la marcha los pilotos hasta 50 km por hora. Wow. Así que esa tercera chicane que va a ser tan importante entre zonas de DRS se va a ralentizar de cara a este año. Y luego tenemos algo curioso, que es esta imagen que nos ha compartido la Fórmula 1, Jorge, que es la diferencia de curvas 14 y 20, tenéis abajo en el mapa en qué zona es, que simplemente, si os fijáis a mano derecha, lo que han hecho es ampliar la distancia por el muro. Un tema de seguridad, sin más. Sí, muchas veces ya no es ni siquiera para dar más escapatoria, ¿no? En caso de que haya algún problema, en el caso de que se tenga que apartar un coche. Es por propia visibilidad también. De hecho, el año pasado ya se empezó a hacer una cosa un poco extraña, que era poner una especie de espejos, como los que hay en los stops de las calles, para que los pilotos pudieran ver qué es lo que hay al otro lado, ¿no? Porque al final ellos van sentados muy bajito, van muy cerca del muro por la trazada interior que están haciendo, el muro es bastante alto y la curva es tan larga que el problema es que ibas a 300 km por hora y si había un accidente delante,
te lo podías comer, porque llegas más rápido incluso de lo que pueden los comisarios notificar con las banderas. Lo que se hace es, dejas más margen simplemente para que si vosotros os imagináis que sois el piloto y miráis al interior en la curva de la izquierda y miráis al interior en la foto de la derecha, obviamente en la foto de la derecha puedes ver mucho más lejos. Y tienes mejor visibilidad de si hay algún coche trompeado o hay alguna pieza o hay algún problema, tener ese tiempo de reacción que el año pasado no tenía. Sí, nerfearon el circuito, como muy bien decís en el chat, y no han reasfaltado, parece un asfalto diferente porque le han hecho un tratado. En algunas de las curvas que os he mencionado han hecho un poco de tratado y le han añadido el efecto visual, es las líneas que veis, que es para añadir un poco de agarre porque algunos pilotos se quejaron el año pasado. Entonces, ese es el circuito de Arabia Saudí y os voy a dar una de las claves. Repasando el análisis que hicimos hace un año de quién iba a ganar el Gran Premio de Arabia Saudí, os dijimos, lo va a ganar Red Bull de calle por los datos de velocidad punta, ¿no? Simplemente. Entonces, el año pasado, para que os hagáis una idea de lo que nos espera este fin de semana. El año pasado, en la clasificación de Bahrein, o sea, la carrera previa a Arabia Saudí, sacamos. Es más importante, yo creo, sacar la velocidad punta que puede tener un coche en clasificación que en carrera. Porque en carrera puede estar afectado por la cantidad de gasolina, por si hay DRS, por si hay rebufo. En clasificación es más pura. La diferencia te puede evidenciar más fidedignamente la velocidad que puede exprimir un coche. Entonces, el año pasado, en clasificación en Bahrein, Red Bull le metía 7 km por hora a Ferrari. Y luego en Arabia Saudí fueron 8. Y me diréis, pues muy bien. Y os explico que con el cambio de circuito y el cambio de ajustes, Ferrari no fue capaz de recortar diferencia a Red Bull. De hecho, Red Bull fue capaz de acrecentar un poquitito más la diferencia de velocidad punta. Bueno, ¿de dónde venimos entonces este año? Para ver si podemos trazar el mismo paralelismo. En Bahrein, Ferrari tuvo más punta que Red Bull en la clasificación. Fue 0,9 km por hora más rápido. Y Aston Martin fue 7 kilómetros por hora más lento en velocidad punta que Ferrari, que fue la referencia. Y por eso pinta mal también para Aston Martin. Si el año pasado Ferrari con esa misma diferencia no pudo pelear, imagínate ahora que encima va a tener dos rivales. Porque yo creo que Mercedes, que el problema principal de Mercedes es el drag, la resistencia al avance, la resistencia en velocidad punta. Y ya probaron cosas a la desesperada en Bahrein. No debería ser un gran rival, les debería ir mal. Recordemos que Hamilton cae en Q1 el año pasado aquí. O sea, no es un circuito que les debería ir especialmente bien. Pero no me extrañaría, Jorge, que Ferrari esté por encima de Aston Martin este fin de semana. Sí, porque al final es un coche que no tiene tanto drag, parece, como el coche de Aston Martin. Y es un coche que tiene más velocidad punta. Tenemos que ver otra vez si es una cuestión de configuración de alas, si es solamente ese mapa de motor más especial que puede tener el Ferrari y que quizás sí que fueron capaces de sacar en la clasificación, pero que luego a lo mejor no sacaron durante la carrera. Es una carrera esta de Jeddah en la que importa bastante el punto de salida, así que, oye, ser fuerte en la clasificación también les viene bien a Ferrari y obviamente están esos datos de velocidad punta. A priori es un circuito más para apostar por Ferrari que para apostar por Aston Martin. Debería. Pero tengo una buena noticia. Adelante. Tengo una buena noticia, porque estamos diciendo solo cosas malas y estamos hablando de Aston Martin como que parece que no va a luchar. Debería estar mucho más lejos que Bahrein. Pero si queréis confiar en el podio número 100 de Fernando Alonso o en la 33 de este fin de semana, hay un dato objetivo que permite soñar y permite que el soufflé esté arriba. No solo que es el día del padre, sabemos que el padre de todos es Fernando y que es día 19 más el 14 de Alonso es 33, más que eso. El dato es el siguiente. Aquí tengo un análisis hecho que está en redes sociales por @F1 Data Analysis, donde podemos ver un gráfico que lo que hace es comparar la clasificación del año pasado en Bahrein con la clasificación de este año en Bahrein para ver qué estilo de coche es el que estamos hablando, ¿no? Cuanto más arriba, más velocidad punta puede tener o menos drag tiene. Cuanto más abajo, más drag tiene. Cuanto más a la derecha, más carga aerodinámica. Cuanto más a la izquierda, menos carga aerodinámica. Bueno, Red Bull, estos 2022, ¿lo veis arriba del todo a la derecha? ¿Qué implica eso? Que tiene mucho drag y que tiene poco drag, quiero decir, y mucha carga aerodinámica. Es el coche perfecto. Y Aston Martin estaba aquí abajo. Mucho drag y poquísima velocidad punta. O sea, lo este peor año, posible. Claro, este año el reflejo es que Ferrari tiene menos drag que Red Bull y por eso lo estamos viendo con más velocidad punta. Y fíjate cómo estaba Ferrari el año pasado y ahora por eso sí que lo ponemos como rival de Red Bull en Arabia Saudí. Pero Aston Martin, que tiene el punto solapado con Mercedes, es un coche que tiene mucho drag, lo cual no es una buena noticia para Arabia Saudí, pero que en la clasificación de Gran Premio de Bahrein tenía mucha carga aerodinámica, estaba muy correlacionada a la carga aerodinámica del coche y era un coche preparado para tener más carga que velocidad punta.
Si decimos que su gran fuerte de ir en curva lenta y su gran fuerte de degradación no les va a hacer efecto aquí, y que tenían un coche con especial carga aerodinámica y que no les preocupaba mucho el drag en Arabia Saudí, también estamos hablando de un coche que tiene mucho margen de maniobra. Ahí. Más que Red Bull y más que Ferrari. Esto no implica… O sea, Williams tiene más todavía, ¿eh? No es que sea matemático. Como tiene más margen de maniobra, va a ganar más. No es así. El Williams tiene muchos más problemas y no lo va a hacer. Pero sí podríamos ver que el cambio a alerones de menor carga aerodinámica y que te den más velocidad punta vayan a hacer un efecto más grande en Aston Martin que Red Bull. Que hacer un coche que esté centrado en reducir el drag y no tanto en cuidar las gomas puede hacer que los datos de velocidad punta acerquen al Aston Martin a lo que es Ferrari y Red Bull y pueda haber más competencia este fin de semana. Esa yo creo que es una nota positiva. Sí, eso es. Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es estos dos conceptos, ¿no? De drag y de agarre aerodinámico, ¿no? Son conceptos contrapuestos, pero es muy importante lo que veíamos en la gráfica de la correlación, porque al final la lógica dice, yo tengo mucho arrastre aerodinámico, es decir, hago mucha resistencia al avance, al viento, por culpa de mis alerones, entonces eso quiere decir que tengo unos alerones que generan mucha carga aerodinámica, ¿no? Idealmente. El problema viene cuando tú tienes ese arrastre al avance, pero tus alerones no generan esa carga aerodinámica, entonces estás teniendo las dos peores cosas de cada casa. Si yo encima tengo poquito resistencia al avance y con ese poco alerón genero mucha carga aerodinámica, como es el caso de Red Bull, coche perfecto. Pero en el caso de Aston Martin, si hay tanta correlación entre drag con el agarre aerodinámico, eso quiere decir que, o la lógica debería decir que si tú le quitas ala al coche, tendrías menos drag también. Porque está muy relacionado en la resistencia al avance que tienes con la carga aerodinámica que generas. Y por tanto es lo que tú dices. Es un coche relativamente fácil de entender y con relativo margen de setup porque sabes, si quito ala, no tengo drag. Voy a tener menos estabilidad, obviamente, pero ahí está encontrar ese equilibrio de cuánto agarre aerodinámico necesito o si me viene bien penalizar en la zona del primer sector, que es un poquito más de agarre aerodinámico, sabiendo que en el segundo y el tercer parcial el coche me va a venir bien porque tiene menos resistencia al avance. Entonces, esto es una potencial buena noticia, no es una buena noticia. Yo mantengo lo que estamos diciendo, no debería ser el fin de semana Aston Martin. No debería. Entonces, ¿qué pasa si acaba siendo el fin de semana Aston Martin? Eso implicaría que en circuitos donde le va bien la configuración del coche, pueden ser el segundo equipo y de hecho, incluso remontando, hacen podios. Y si pueden volver a hacer un podio en circuitos que les va mal, ya podemos instaurar, aunque sea muy temprano en la temporada, como Aston Martin, como la contra de Red Bull y que sean los candidatos a pelearle el mundial a Verstappen. Si llega a ocurrir una gran noticia este fin de semana. Claro, hay que ver cómo de cerca están, ¿no? Porque al final una cuestión es que Aston Martin pueda estar cerca del grupo o pueda estar incluso liderando la zona media, pero si terminan a muchos segundos de Red Bull, a ese medio minuto, por ejemplo, que terminó Fernando en Bahrein, claro, hablar de ellos como rivales para el campeonato, pues incluso aunque en un circuito diametralmente opuesto como Bahrein hayan podido hacer algo importante, pues no procede, porque en el global están muy lejos. Si en un circuito que no les viene bien está luchando posición contra los Red Bull o está luchando una pole contra los Red Bull y luego llegas a Bahrein, que es diametralmente opuesto, y también estás ahí, y llegas a Montmeló y también estás ahí, es que lo que te está diciendo es que el conjunto global del coche es muy versátil y que no tiene un solo punto fuerte o un solo punto débil, como pasaba con el McLaren, por ejemplo, ¿no? Que decías, joder, llega Monza y va a ganar porque este coche va muy bien en circuitos de recta. Es que realmente el Aston Martin es un coche redondo. ¿Cuál es la buena noticia entonces o qué tenemos que esperar de este fin de semana? Para mí, no que estén luchando contra Red Bull, porque eso no tendría sentido. O sea, no tendría sentido que Aston Martin esté luchando con Red Bull. No. Pero lo que tú dices, Tom, si Aston Martin llega este fin de semana y en un circuito tan diferente como Bahrein y en un circuito que, como hemos explicado, claramente saca a relucir sus defectos y no beneficia nada sus virtudes, son también la referencia de la zona alta por detrás de Red Bull, o sea, están por delante de Mercedes y Ferrari. Para mí sí que es para decir, pues este coche está muy bien. Pues este coche va a estar para luchar todo el año por podio. Y si Red Bull falla, ganar. Para mí va a ser también muy interesante el ver cómo plantea Aston Martin el fin de semana, porque recordemos que en Italia el año pasado Red Bull hace la contra de lo que es el ABC. O sea, lo que os hemos explicado es el ABC, lo que dice la teoría del Gran Premio de Arabia Saudí. Pero en Italia es parecido. Descarga el ala al máximo, busca la velocidad punta y gana por velocidad punta. Y Red Bull hizo un coche con mucha carga aerodinámica
para desgastar menos las gomas, puedes salir con más tracción y a pesar de tener menos velocidad punta, aguantar más veces estando el tren del coche delante con el aire sucio, puedes salir con más tracción y acabar adelantando. Y Verstappen se fundió a todo el mundo. Entonces quiero ver cómo la juega Aston Martin porque no hay una solución correcta y una incorrecta. Todo depende de cuán bien explotes tus fortalezas y cuánto puedan exprimir la suya sus rivales, ¿no? Eso es el deporte. Entonces también puede ser que Aston Martin tenga ese margen de maniobra de reducir la carga aerodinámica o que digan, no, al revés. Vamos a ir a por carga aerodinámica. Vamos a potenciar la carga aerodinámica y a pesar de que todo el mundo va a tener un poco de desgaste y va a hacer un medio duro, yo voy a hacer un blando medio. Eso es. Yo voy a ir a por todas, voy a hacer un blando medio y en clasificación voy a tener un coche realmente rápido, porque en clasificación te va a importar más la carga que la velocidad punta. Voy a reventar el primer sector, voy a salir delante, nos cubrimos entre nosotros con el DRS y hago una parada menos que mis rivales o con neumáticos mucho más blandos que mis rivales. Es mucho más arriesgado, pero a Red Bull el año pasado en Italia lo ganan así, que es más humillante ganarlo así además. Entonces, quiero ver cómo lo plantea Red Bull, Aston Martin el fin de semana, porque hay que ver cuánto fían ellos a las fortalezas propias de su coche o cuánto quieren hacer lo que debería ser evidente para el circuito de Arabia Saudí, que es lo que van a hacer la mayoría de equipos.